Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente, los prospere, les demuestre su amor, que Él nos demuestra todos los días, su misericordia. El Señor es un Dios que es un Padre y es maravilloso, maravilloso su presencia, su amor, su bondad, su misericordia, y que las renueva cada mañana para que nosotros, si hemos cometido algún error, algún pecado contra alguien, hemos dicho algo que quizás salió en un momento de ira, de enojo. Por eso el Señor dice que sacar de nosotros toda ira, todo enojo. A veces salen cosas, a veces por pensamiento, actitudes, tantas cosas. Pero Él nos perdona cuando nosotros vamos con sinceridad, con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, y con un arrepentimiento genuino. Él, ¿sabe qué hace? Nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos restaura. Que eso es lo más maravilloso de nuestro papito hermoso que tenemos. Así que vamos a orar para darle honra y gloria a Él, y que el Espíritu Santo en esta hora sea ministrando nuestras vidas. Papá hermoso, gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar, porque yo sé de que tú, Señor, estás en medio nuestro, Señor. Tu palabra dice que donde hay dos o más congregados en tu nombre, allí estás tú, Señor. Gracias, Padre, gracias porque en familia podemos ver esta palabra, este video, para que sea de bendición para nuestras vidas, para nuestros espíritus, que lo necesitamos tanto, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, a quien tú enviaste un día por amor a nosotros, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, y a través de su sangre preciosa, primeramente ser santificados, limpiados, purificados, pero también a través de esa sangre maravillosa tenemos acceso al reino de Dios. El velo se rasgó de arriba abajo y ahora tenemos acceso a la presencia misma de Dios. Gracias, Padre. Y también esa misma sangre tiene poder para cubrirnos de toda maldad, del mal y del malo, y de toda enfermedad, de todo virus. La sangre de Cristo es que nos protege, Señor. Muchas gracias. Y gracias también al precioso Espíritu Santo que está aquí con nosotros en nuestros corazones. Cuando le recibimos, Él viene a morar dentro de nosotros, y Él nos guía, nos conduce, nos ayuda, es nuestro paracleto, como dice la palabra, es nuestro ayudador, es nuestro consuelo, el consolador. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos gloria y honra. Bendecimos la nación de Israel, la amamos, amamos Israel y lo bendecimos, porque tu palabra dice que los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Nosotros creemos a esa palabra, Señor. Gracias por Israel, gracias por Jerusalén. Como dice en tu palabra, es Sión. Bendecimos, Señor, bendecimos esa nación para la gloria de Dios, nuestro papá, nuestro Señor. También, Dios, bendecimos nuestra nación, Chile, Señor. Te pido que Chile sea para Cristo, que Chile pueda volver su mirada a ti, podamos arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados, y que tú nos limpies, nos purifiques como nación, Señor, porque tenemos que discipular esta nación para tu gloria, Señor. Y a través de Chile bendecimos todas las naciones de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús, porque como yo sé, y lo he dicho siempre, porque yo lo he sentido muy fuerte en mi corazón, de aquí, de Chile, de Sudamérica, van a salir muchos pastores, muchos misioneros, muchos, Señor, evangelistas, para bendecir las naciones de la tierra, para que tu reino sea establecido donde quiera que vayamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, me apasiona mucho, que tiene que ver el pacto de Dios con su pueblo, que somos nosotros, su iglesia, su pueblo. Lo que hablaba el apóstol Pedro, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Él un día nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ese es el milagro más grande que puede suceder en la vida de un ser humano.
el que uno se arrepiente y reconozca el pecado, reconozca de que yo viví apartado de Él muchos años de mi vida, pero Él un día, su amor, su misericordia, su presencia me alcanzó y me abrazó. Igual que le pasó a usted o a usted que está escuchando en este instante, en esta hora, también lo va a hacer con usted, porque el Señor, nuestro Dios, no hace acepción de personas, y todo aquel que se humille delante de Él, que busque su presencia, el Señor está presto a ayudarlo y a bendecirlo para que su vida sea totalmente restaurada de situaciones. Aquí en la tierra nosotros vivimos situaciones adversas, de todo tipo de situaciones, pero nuestro Padre siempre está ahí, siempre está ahí. ¿Para quién? Para nosotros, sus hijos, su pueblo, de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de que Dios hizo un pacto con su pueblo. Por eso esta prédica se llama Pacto de Dios con su pueblo. Pacto de Dios con nosotros, su iglesia. Dios va a restaurar totalmente a la iglesia. Dios lo va a hacer. Eso yo lo creo. Y no es porque solo lo dice la palabra, porque la palabra lo dice, sino que yo lo creo. Tengo una convicción en mi corazón de parte del Espíritu Santo de que Dios va a restaurar totalmente su iglesia. Su iglesia, porque Él dio su vida a través de su Hijo Jesucristo. Él derramó toda su sangre por amor a nosotros, su iglesia. Y por eso hay propósitos de parte de Dios. Los propósitos son planes, son proyectos que tiene Dios en su corazón, son sueños de Dios que están en su corazón y que se van a cumplir. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Nosotros tenemos una misión. O sea, Dios tiene propósitos con nosotros, planes, proyectos, sueños que hay en su corazón para nosotros, su iglesia. Es por eso que nosotros, amados, debemos saber cuál es el propósito que Dios nos trajo aquí a la tierra. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Preguntándole a Él, preguntándole: Padre, ¿cuál es el propósito que tú me trajiste? Yo lo quiero cumplir, yo lo quiero concretar aquí en la tierra. Y ese propósito el Señor se lo va a decir, ¿sabe cuándo? En intimidad, en una búsqueda de Dios, que usted busque íntimamente su presencia. El Señor le va a hablar, porque aquí nosotros lo podemos ver a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un montón de hombres y mujeres de Dios que salen aquí, desde Abraham, Moisés, y así vamos viendo el rey David, Daniel, Elías, Eliseo, y un montón de profetas, y después llegaron los evangelios, y Pedro, Juan, Pablo. El Señor les dio un propósito. Y ellos primero tuvieron que aprender a escuchar su voz, tuvieron que aprender a tener una relación íntima con Dios. Y una vez que la obtuvieron, Dios se reveló a su vida y les dijo: esto es lo que quiero que tú hagas para mi reino. Así lo dijo con Abraham, lo vamos a leer, lo dijo con Moisés, cuando en la zarza ardiendo le habló y le dijo: tú vas a liberar a mi pueblo. Así le dijo. Cuando habló, ¿se acuerda cuando habla también cuando llama a Samuel, que después fue profeta de Dios sobre Israel? Él lo llamó de chiquitito, tenía 8 años, cuando él ya estaba en la presencia de Dios. Y dice que lo llamaba Samuel, Samuel. Y él creía que era el sumo sacerdote, que ya era un hombre anciano, y él iba donde el sumo sacerdote a decirle: sí, ¿qué quieres? ¿Me llamaste? Hasta que un día él le dijo: ¿sabe? El que te está llamando es Dios. Cuando Él te hable nuevamente, dile: heme aquí, que tu siervo oye. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Dios, que tu siervo oye. Y lo que tú me digas, yo haré y diré. Y ellos fueron así. Y si yo les sigo nombrando en la Biblia, vamos a estar hasta mañana, quizás todo el mes, todo el año. Pero vamos a ser un poco concisos. Pero quiero hablarles de que Dios tiene pactos que Él ha hecho con su iglesia, con su pueblo, con hombres de Dios que salen aquí en las Sagradas Escrituras, y que también lo ha hecho con usted y conmigo. Pero Él quiere que se concreten y quiere que usted vaya a su presencia a buscar de Él en intimidad la guía del Espíritu Santo, y ahí Él nos habla y nos dice: esto es lo que quiero, hijo,
esto es lo que quiero, hija, que hagas para mi reino. Esto es lo que quiero que hagas tú, matrimonio de Dios. Esto es lo que quiero que hagas tú, adolescente, joven, niño, que hagas para la obra, para la extensión y el establecimiento del reino de Dios en tu ciudad, en Chile, en la ciudad, en la nación donde tú me estés escuchando. El Señor te va a usar para su gloria. Nunca te mires en menos, porque Dios nunca te mira en menos. Dios siempre te proyecta. Dios siempre tiene un plan para tu vida, para que tú seas de bendición. Amén, con todo tu entorno. Quiero que podamos abrir la palabra en Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62, verso 1. Isaías capítulo 62, verso 1. ¿Y saben lo que va a pasar, amados? Hablando del reino de Dios cuando sea totalmente establecido, hay una nación que se va a convertir casi por completo, porque la palabra lo dice. Y esa nación es Israel. Es por eso que ustedes me han visto acá. Yo oro por mi nación, yo soy chileno. Esta es la nación que nosotros también honramos y bendecimos, que fue donde Cristo nació, en Israel. Aunque Él era Dios, siempre lo fue, pero el Señor, Dios el Padre, como les digo, tenía un propósito, un plan con Jesús y lo hizo nacer en esta nación. Y ahí vamos a ir viendo a través de la palabra cómo el Señor va a seguir bendiciendo esta nación, porque ahí vamos a ver algunas otras cosas que yo le voy a ir diciendo de lo que va a acontecer en Jerusalén, en Israel. Por eso que nosotros debemos amar Israel, debemos orar por Israel, debemos bendecir Israel, ese pueblo, porque ahí en Israel, y lo vamos a ver aquí en la palabra, ahí se inició todo el plan, propósitos de Dios para toda la humanidad. Pero primero vamos a ir viendo algunos versículos bíblicos. Isaías 62, 1 dice: por amor de Sión no callaré, dice el Señor. Por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación, y se encienda como una antorcha. ¿Ves lo que dice? Estos son declaración directa del Padre, del corazón del Padre. Dice, por amor de Sión. ¿Quién es Sión? Israel. Y mire lo que dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como un resplandor de su justicia, y su salvación sea encendida como una antorcha. Amén. El Señor dice, no callaré de amor por Israel. Eso está diciendo el Señor. Y que Él no va a descansar, dice. No descansaré hasta que sea encendido en pasión por Él, Israel, y sea una antorcha. ¿Qué es lo que es una antorcha? Cuando nosotros miramos, estamos en un lugar oscuro, desierto, que en un bosque, en el mismo desierto, en un lugar oscuro que no podemos ver. Cuando alguien enciende una antorcha, ¿qué es lo que es? La antorcha es una guía. Con la antorcha podemos ver por dónde andamos. Si hay un apagón, por ejemplo, claro, están las flashlights, ¿cómo le dicen? Las linternas, pero una antorcha a veces uno necesita cuando uno anda de camping en algún lugar y prende la antorcha, y ¿qué hace? Toda la gente sigue. Entonces eso es lo que está en el corazón de papá, en el corazón de Dios. No descansaré hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha para hacerte bendición. El Señor, ¿sabe qué? Siempre quiso que en Israel comenzó todo, que Israel fuese de bendición para todas las naciones de la tierra. Y lo vamos a ver, como le digo, a través de la palabra. Pero Israel no lo entendió en su momento. Se fue tras otros dioses. Y nosotros a veces criticamos a Israel y decimos, pero ¿cómo? El Dios de Israel estaba allí con ellos, bendiciéndolos. Y la palabra lo dice, y dice Dios de Israel. Porque no nombra ningún otro pueblo en el Antiguo Testamento. Pero ellos eran de dura cerviz, dice la palabra. Este pueblo es de dura cerviz, decía el mismo Señor.
Pero a veces nosotros cometemos los mismos errores. Amados, no critiquemos. Más bien oremos a favor de Israel. Oremos a favor de Chile. Oremos a favor de las naciones de la tierra. Porque en el corazón de nuestro Padre están las naciones. El palpitar del corazón de Dios es que ninguna nación se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la misión de la iglesia: evangelizar, bendecir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Nuestra misión es traer el reino de Dios a la tierra, establecerlo y difundirlo, discipulando a todas las naciones de la tierra. Misión de la iglesia, misión suya y mi amado. ¿Se da cuenta cómo el Señor ama a Israel? Veamos en Zacarías, vamos al libro de Zacarías, versículo 1:14. Zacarías 1:14. Ahí me van avisando el tiempo a mí. Zacarías 1:14. La palabra del Señor dice así: y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que habla la palabra? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Está hablando el profeta Zacarías. Zacarías era un profeta de Dios, un hombre usado por Dios. Este hombre tenía una relación íntima con el Señor. Y dice, el ángel de Jehová que hablaba conmigo me dijo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Elohim, Yahvé, el Dios creador de todo, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. ¿Qué está queriendo decir? Celé con gran celo a Israel y a Sión. Él sabía, porque el Señor vive en la eternidad. Sión somos nosotros. Somos su pueblo. Su pueblo es uno solo. No hay dos pueblos. No hay dos. Hay un solo pueblo. Y cuando dice celé, es que Él es celoso de sus hijos. Él es celoso. No le gusta que nosotros amemos a dos dioses, a dos señores. Él quiere todo mi amor hacia Él. Todo el amor que está en usted tiene que ser para Dios. Por eso yo siempre predico que debemos amar al Señor, como dice en Deuteronomios. Dice, oye, oh Israel, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque este es el principal y más grande mandamiento. Amar a Dios. No podemos amar otras cosas en este mundo más que a Él. Él debe ocupar el primer lugar en tu vida, el primer lugar en mi vida. Dios debe ocupar el primer lugar. No puede haber nadie en ese lugar. No puede estar, si eres casado, tu esposa en ese lugar. No puede estar tu esposo si eres casada en ese lugar. No pueden estar tus hijos o tus hijas en el primer lugar de tu vida. No puede. Ni siquiera tu trabajo. Ni siquiera ministerialmente. Y ahí me hablo a mí mismo. Ni siquiera el ministerio puede estar en primer lugar. Y para los músicos que me estén escuchando, ni siquiera tu guitarra, tu batería, ni siquiera la adoración puede estar en primer lugar que el Dios que se merece la adoración. Dios siempre tiene que ser el primer lugar. Porque el Señor es un Dios, y acá lo está diciendo Zacarías, es celoso de tu vida, es celoso de mí, es celoso de su iglesia. Por eso dice, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, que somos todos nosotros. Él nos celó con gran celo, dice la palabra. Es maravilloso cuando uno empieza a leer la palabra de Dios y cómo Dios se empieza a manifestar. ¿Saben qué?
el plan de Dios sobre Israel se va a cumplir y se va a producir en Israel, desde Israel, cuando Israel sea totalmente restaurado. ¿Sabe qué va a pasar aquí en la tierra? Cuando Israel sea totalmente restaurado, se va a producir el último y gran avivamiento que va a venir a la tierra antes de que el Señor nos venga a buscar. Porque el Señor regresa. Él dijo, volveré. Vengo en breve, dice el Señor en Apocalipsis. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él vuelve. Por eso debemos anhelar su venida. Por eso debemos anhelar la venida del amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él viene por nosotros, viene por su iglesia, se viene a casar. Habla Apocalipsis, en la boda del Cordero. Él se viene a casar y se viene a casar con una iglesia que esté enamorada de Él, que esté apasionada por Él. Es por eso que cuando sea totalmente restaurado, ¿qué significa Israel restaurado? Es que ellos reconozcan al Mesías, a Yeshua HaMashiach, como el Mesías, Jesús el Mesías, como nosotros ya lo reconocemos. Ahí va a venir el último y gran avivamiento a la tierra. Se van a convertir miles de millones de gentes. Van a llegar al reino de Dios. Van a llegar a la iglesia. No tan solo los israelitas, miles de millones de personas. Se va a producir un avivamiento maravilloso, amados. Eso es lo más hermoso. Se va a producir un avivamiento maravilloso. Al igual va a haber una persecución, sí, es cierto. Vamos a pasar lo mismo que pasó en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era totalmente guiada por el Espíritu. Amén. Nosotros también debemos serlo. La iglesia primitiva amaba a Dios con todo su corazón. Amén. Nosotros también debemos llegar a esos niveles. La iglesia primitiva se movía en señales, en prodigios. Resucitaban muertos, sanaban enfermos, liberaban endemoniados. Amén, amén. Lo mismo va a pasar con nosotros. Esa gloria va a ser maravillosa. Y se convertían, la primera prédica de Pedro, 5.000, 3.000 más. En 2 prédicas de Pedro, 8.000, 10.000 personas. Eso es cosecha, eso es avivamiento. Y eso mismo va a venir. Pero la iglesia primitiva fue perseguida. ¿Apedreaban a los cristianos hasta matarlos? Sí. ¿Nos va a pasar? Sí. Amén, aleluya por eso. ¿Los encarcelaban a los cristianos? Sí. ¿Los decapitaban? ¿Los ahorcaban? Sí. ¿Nos va a pasar? Sí. Amén, gloria a Dios. Por eso Pablo entendía tan bien la palabra y él decía que para mí hoy estar vivo, el vivir es Cristo, Cristo, Cristo. Y el morir, ganancia, ganancia. Me voy con Él, ganancia. Ese debe ser nuestro pensamiento, el vivir hoy Cristo, el morir es ganancia. Es maravilloso estar junto a Él. Allá no habrá más sufrimiento, más dolor, ya no habrá el crujir de dientes. Será todo maravilloso en el reino de Dios que será establecido aquí en la tierra. ¿Y sabe qué? Hay dos acontecimientos que se van a producir aquí en la tierra mundialmente hablando. 2 acontecimientos. Y va a suceder, ¿sabe dónde? En Israel. Es por eso que yo estoy hablando del pacto de Dios con su pueblo. Con su pueblo. Con su iglesia. Que somos todos nosotros. En Israel, el primer acontecimiento que va a suceder es que en Jerusalén se va a sentar en ese tercer templo el anticristo, que ya está entre nosotros, ya está gobernando por detrás de algunos presidentes de un país. Ya está el anticristo gobernando, pero él va ahí a ser totalmente presentado, no como anticristo, obviamente. Va a ser presentado como un hombre inteligente, va a tener carisma, va a tener una labia maravillosa, va a traer restauración, que va a ser temporal, porque va a ser por 3 años y medio, y lo dice la palabra. Lo vamos a ir viendo más adelante en Apocalipsis. Llevo ya hace rato diciendo que voy a hablar del Apocalipsis, pero es cierto, estoy preparando todo ese material para que sea de bendición para sus vidas.
Y ahí dice que 3 años y medio va a gobernar el anticristo maravillosamente, paz y seguridad para todos. Y toda la gente va a decir, wow, este era el hombre, el líder mundial que necesitábamos. Y el nuevo orden mundial se va a empezar a establecer, que ya se venía hablando hace años atrás, en los años 50, 60, a través de la masonería, de los Illuminatis. Y todo eso se está ya este 2020, ya empezó. Por eso se vino esta pandemia, ¿se da cuenta? Debemos ser entendidos en los tiempos, porque de ahora en adelante el mundo ya no va a ser el mismo. De ahora en adelante, no solo Chile, las naciones de la tierra, todo el mundo, vamos a vivir de otra manera, ya no vamos a vivir como antes. Usted no crea que esta pandemia se va a acabar cuando se bajen un poco los niveles, ahora en octubre, en noviembre de este año, el próximo año va a estar, no, ya vamos a vivir de otra manera. Y ahí va a venir este hombre anticristo que va a gobernar. ¿Y sabe dónde se va a posesionar? En Jerusalén, en Israel. Y ahí va a venir a gobernar. Ese es uno de los acontecimientos. Y el segundo gran acontecimiento, que es el que nosotros esperamos, que es el maravilloso que va a suceder, es que Cristo, el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él va a venir a buscarnos a nosotros y va a gobernar. Y dice la palabra, y yo se lo he leído otras veces cuando he hablado de los reyes y sacerdotes, y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así dice la palabra. Y ahí va a venir el Señor a gobernar y a establecer el reino de Dios en todas las naciones. Y ahí va a venir el fin del anticristo, del falso profeta, del espíritu de muerte, del Hades y de Satanás. Y serán echados en el lago de fuego, como lo dice la palabra. Y ahí se va a establecer la tercera dispensación. La primera dispensación es la ley, antiguo pacto. Primera dispensación. Segunda dispensación, la gracia, que es lo que estamos viviendo hoy, usted y yo. Estamos en la gracia, pero viene una tercera dispensación, que ese es el establecimiento total del gobierno y el reino de Dios establecido en todo el mundo. Y ahí el anticristo y todos ellos, y el Satanás y el falso profeta, van a ser exterminados, porque pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. En el Armagedón serán totalmente exterminados todos ellos. ¿Y sabe dónde queda el Armagedón? En Jerusalén, en Israel también. ¿Se da cuenta? Los dos acontecimientos más portentosos de este último siglo, de este último tiempo, de los últimos tiempos que ya estamos viviendo, va a ser el anticristo gobernando temporalmente, pero después el establecimiento que va a ser para siempre de nuestro Dios, del Cordero Santo de Dios y también del Espíritu Santo y su iglesia sobre toda la tierra, y reinaremos juntamente con Cristo en la tierra. Amén. Mire, amados, vamos a ver Isaías 60 Isaías capítulo 60 verso 1 al 3. Mire lo que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, dice el Señor, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Sabe a qué se refiere esto? Y mira el título, dice la futura gloria de Sión. Eso somos nosotros, totalmente restaurados. Cuando el Señor ya venga a gobernar, como le dije recién, esto va a acontecer. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Ha venido la gloria del Padre. A eso se refiere. Y la gloria del Señor, de Jehová, ha nacido sobre tu vida. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, tu Dios, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Es maravilloso poder empezar a entender lo que, imagínense, Isaías profetizó de la gloria venidera. La gloria venidera, ¿sabe quién es? Cristo, su segunda venida, el establecimiento del reino de Dios, el tabernáculo de Dios, que es el mismo Dios, el Padre, que viene y se muda. Él se va a mudar del cielo a la tierra. Tabernáculo. Lo vamos a ver después en Apocalipsis, sale ahí, después si usted quiere lo lee, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, cuando dice, vi la Jerusalén celestial descender como una esposa ataviada y Dios moraba entre medio de los hombres. Su tabernáculo, dice en Apocalipsis. Si el mejor libro de la Biblia se puede decir, es el Apocalipsis. Es una gloria venidera. Es lo que va a acontecer. No es que el mundo se va a destruir. No. Vamos a ser redimidos. Así como cuando usted y yo fuimos redimidos por la sangre de Cristo. El Señor no destruyó este cuerpo. Me hizo una nueva persona. Por eso le decía a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Es necesario que nazcas de nuevo para poder ver y entrar en el reino. Me hizo una nueva persona. Lo mismo va a acontecer, me redimió, lo mismo va a acontecer con él. No va a ser destruida, va a ser redimida para la gloria de nuestro Dios. Amén. El reloj profético de Dios es Jerusalén, ¿se da cuenta? Y estos dos acontecimientos, como le dije, van a suceder aquí en Israel. Por eso es que nosotros debemos amar a Israel, ¿se da cuenta? Debemos amar a Israel, porque el Señor... Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. El Señor ama a la iglesia. ¿Usted cree que Dios ama a la iglesia? Sí, ¿cierto? Bueno, nosotros también debemos amar a la iglesia y debemos bendecirla. ¿Usted cree el Señor lo ama a usted o me ama a mí? Sí. ¿El Señor lo ama a usted? Sí. ¿Y usted peca o no? ¿Yo peco? Sí. ¿Y el Señor me sigue amando? Sí. A veces el Señor me ama a pesar de no estar de acuerdo con lo que yo hago. ¿Se da cuenta? El Señor lo ama a usted a pesar de que usted también es desobediente. A pesar de que usted también a veces le falta el respeto a Dios. Pero Dios igual lo sigue amando. Porque Él sabe de que de usted puede sacar algo maravilloso. El Señor ama a Israel. Eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con la política de Israel, con lo que hagan los gobernantes. No, debemos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Debemos amar lo que Dios ama y Dios ama a su iglesia, Dios ama a Israel, Dios me ama a mí, Dios lo ama a usted. ¿Se da cuenta? Eso es lo que debemos aprender a entender. Dios ama a Israel. No está de acuerdo con los gobernantes, con lo que están haciendo. Pero Dios ama a Israel y debemos amarlo y bendecirlo. Amén. Veamos, mire lo que dice la palabra y aquí es algo impresionante. Aquí empieza toda la revelación. Aquí voy a empezar recién a predicar. Mire, en Efesios 2, vamos a Efesios capítulo 2, verso 12 en adelante. Efesios capítulo 2, verso 12 en adelante. Mire lo que dice la palabra. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de toda la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? Antes, dice, nosotros en otro tiempo estábamos sin Cristo, y es verdad, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de Dios, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, todos nosotros que en otro tiempo estábamos lejos y habíamos sido hemos sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y el 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta parte es maravillosa. Dice que ahora nosotros ya no es Israel por un lado, la iglesia por otro. No, no, amados, no. No, eso no es así. Hay dos corrientes, se puede decir, o hay dos teorías, se puede decir. Una es la judaica y otra es la del reemplazo, no sé si saben. La judaica dice: nosotros somos el pueblo de Dios, ninguna otra nación, estos los gentiles, nosotros éramos gentiles, ¿cierto? Nosotros no teníamos, como dice acá, no teníamos ciudadanía de Israel, dice, estábamos ajenos a los pactos, a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así era nuestra vida, sin esperanza, sin Dios. Pero la corriente judaica dice de que ellos son el pueblo de Dios, ellos nomás, nadie más. Y que nosotros perdimos, se puede decir, vulgarmente hablando. Y que ellos son los privilegiados y nadie más, los que tienen sangre judía. Y no es así. El Señor aquí está hablando a través del apóstol Pablo, que de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia que los separaba, dice. Y de los dos pueblos hizo uno, matando las enemistades entre ellos, matando las enemistades entre Chile y Israel, entre las naciones de la tierra o los gentiles e Israel. Y la otra corriente, una es la judaica que le estaba hablando, la otra es la del reemplazo, que esa del reemplazo también está equivocado, tanto como la de la judaica como también la del reemplazo. Porque la del reemplazo dice: nosotros somos la iglesia de Jesucristo, nosotros sí, Israel ya no. Israel tuvo su oportunidad en el antiguo pacto, siempre se fue tras otros dioses, siempre hizo lo malo. Entonces la del reemplazo que dice: ellos ya perdieron, ahora nosotros nos toca la iglesia. Y no es así, no es así tampoco. Por eso el Señor aquí a través del apóstol Pablo, que tuvo una comprensión espiritual maravillosa, mire lo que dice del verso 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, que somos nosotros, de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que nos separaba, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, en el Señor, de los dos, uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz de Cristo reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Se da cuenta lo profundo que habla Pablo? En un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y el 19 dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso somos. ¿Se da cuenta? De los dos pueblos hizo uno. Por eso es tan importante el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Fue tan portentoso lo que Él hizo en la cruz. No solo me libró de mis pecados, de las enemistades, me sanó de las enfermedades, porque dice la palabra que por su llaga fuimos nosotros curados y sanados, y es cierto eso también, sino que hizo esto, que de ambos pueblos hizo uno solo. Y ahí estamos usted y yo. ¿Se da cuenta que es maravilloso cuando uno lee la palabra y como el Señor nos va enseñando?
Es preciosa la palabra del Señor. Es maravilloso. Mira, hagamos un poco de historia. Vamos a Génesis capítulo 12. ¿Sabe dónde comenzó todo esto? Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Y haré de ti, le dice, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? Obviamente, si uno lo lee, dice, Dios llama a Abraham. Es cierto, fue una palabra para Abraham. Ahí se inició todo. Con Abraham se da cuenta que todos nosotros tenemos un propósito. Abraham tenía un propósito grande en Dios. Él era de un pueblo pagano, de Ur de los Caldeos, que sacrificaban, mataban a los niñitos. De chicos los ponían ahí a que se quemaran, se consumieran para sus falsos dioses. Y Dios los saca de ese paganismo y lo trae a esta tierra y le dice, de ti haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Y sabe también a quién le hablaba ahí el Señor? A través de Abraham, a Israel. Aquí nace Israel. Aquí nace esta nación, Israel. Por eso debemos bendecir Israel, porque aquí se inició todo con Abraham. Por eso decimos nuestro padre Abraham. Los judíos también lo dicen, nosotros también, nuestro padre Abraham. Aquí se inició todo, el padre de la fe. Abraham, eso significa padre de multitudes. Cuando el Señor le cambia el nombre, porque aquí solo se llama Abraham, que significa padre. Pero Abraham es padre de multitudes, padre de naciones. Aquí se inició todo. Por eso les decía yo recién que aquí Israel, el Señor tenía un plan, un propósito con Israel, que de Israel bendijera a todas las naciones de la tierra. Pero sabemos todo lo que pasó a través de las Sagradas Escrituras, de la Torá, del Pentateuco, de los profetas mayores, menores, de todo lo que aconteció en el Antiguo Pacto. Y después tuvo que venir Jesucristo y hacer todo esto. ¿Para qué? Para que de los dos pueblos uno solo y sea de bendición. Por eso hay que bendecir a Israel, porque acá lo dice. Y dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren. Voy a bendecir a los que oren por Israel, a los que bendigan Jerusalén. Y maldeciré a los que te maldijeren, dice el Señor, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las naciones serán benditas. Por eso, cuando sean lo que dije recién, la restauración completa de Israel, que es el reloj profético de Dios, se va a producir un avivamiento, el último de grandes envergaduras, jamás antes visto. Y lo dice la Biblia, jamás antes visto. Y eso va a ocurrir cuando Israel sea totalmente restaurada por Dios. Y va a venir la bendición a todas. Y se está cumpliendo lo que el Señor dijo en Génesis a Abraham hace más de 8.000 y algunos dicen 10.000 años atrás que existió Abraham. Imagínense, el Señor no es como nosotros, no es hombre para mentir. Él dice siempre la verdad. Es un Dios maravilloso y a ese Dios adoramos, a ese Dios bendecimos. Vamos a ver los últimos versículos. El mismo Señor Jesús decía en Mateo 10:6, si quieren lo buscan o lo anotan, Él decía que Él había venido a las ovejas perdidas de Israel. ¿Se acuerda de eso? Cuando el Señor habla, también en el mismo Mateo 15:24, cuando le habla a la mujer sirofenicia, ¿se acuerda? Cuando le dice que esa mujer que le estaba pidiendo que por favor a su hija, que estaba endemoniada, que él la ayudara, y él le decía, no es bueno darle migajas a los perrillos, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando le dice así a la mujer? Y esa mujer dice, no, pero no importa, los perrillos igual comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí el Señor dice que Él vino a las ovejas perdidas de Israel.
Mire, vamos a verlo. Mateo 15, 24. Mire. Mateo 15. Lo vamos a ver bien rapidito. 15, 24. Acá dice: y él respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se da cuenta? Porque ellos se habían desvirtuado, se habían ido tras otros dioses. Entonces le dijo: no soy enviado por mi Padre sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él tenía que restaurar primero a los judíos, a los israelitas, y después morir en la cruz a nosotros. Por eso después Pablo fue usado por Dios y él se hacía llamar, porque era así, porque Dios le dio una orden a Pablo cuando se encontró con él. Le dijo: tú vas a padecer por mi causa mucho. Y nosotros podemos ver en la Biblia de que él padeció persecución, padeció azotes, lo apedrearon, casi lo mataron en Listra, estuvo encarcelado 3 veces, lo azotaron, terrible la vida. Y el Señor le dijo: tú vas a padecer por mi nombre, me eres un instrumento útil, pero tú vas a ir a los gentiles. ¿Se da cuenta que en intimidad el Señor revela? Entonces por eso que usted tiene que preguntarle al Señor: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta tierra? Y ser obediente al llamado, a lo que Dios quiera de ti, de tu familia, de tus hijos. Profetizar sobre tus hijos, bendecirlos, sobre tu esposa. Estoy hablando a ti, varón, hombre de hogar, sacerdote de hogar. Entonces el Señor aquí hablaba: no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Pero después que Él muere en la cruz y Él resucita, ahí le habla a Pablo que Él va a ser el apóstol de los gentiles que somos nosotros. Pablo predicó y por eso nosotros conocemos del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver el último versículo bíblico que está en Romanos capítulo 11. Esto a mí me destrozó la cabeza. Romanos capítulo 11. Esto es maravilloso lo que Pablo aquí entiende. Miren, vamos a ver Romanos 11, verso 1 y 2, después 11 y 12. Romanos 11, verso 1 y 2, de ahí nos saltamos al 11 y 12. Mire lo que dice Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Dice: no ha desechado Dios a su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo. Y mire lo que dice el 11. Digo pues, ¿han tropezado los israelitas para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo a ellos. ¿Se da cuenta? Acá dice Pablo en el 11. ¿Han tropezado los de Israel para que callasen? ¿O para que cayesen? En ninguna manera, dice. Pero por su transgresión, por la desobediencia de los israelitas, del pueblo de Dios, fue de bendición para nosotros porque nos trajo salvación. ¿Se da cuenta? Lo maravilloso que habla su palabra. Por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles para provocarles a ira. Y mire el 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? ¿Cuánto más? Mire lo que dice el 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio, decía Pablo. El 14 dice: por si en alguna manera pueda provocarles a celos a los de mi sangre, a los israelitas, y hacer salvo a alguno
de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Se da cuenta? O sea, la desobediencia de Israel nos trajo bendición a nosotros los gentiles. Y ahora nosotros vamos a ser de bendición para ellos. Por eso somos un solo cuerpo, un solo pueblo. Por eso es que estoy hablando del pacto de Dios con su pueblo. Somos nosotros. Ya no hay judío ni griego, libre ni esclavo, decía Pablo. Ahora somos uno en Cristo, uno solo. ¡Aleluya! Gloria, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire lo que dice el verso 25 en adelante. Del mismo capítulo 11 que estamos viendo de Romanos, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis arrogantes, no seáis soberbios en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice el Señor, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Se da cuenta? Y dice que vino y aconteció a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de nosotros. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, porque ahora nosotros vamos a ser de bendición para ellos. Vendrá de Sión el libertador, Jesucristo, el Hijo de Dios, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, dice el Señor. Pues como vosotros también en otro tiempo, dice, erais desobedientes a Dios, o sea, nosotros éramos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los israelitas. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó todo en desobediencia a todos. Porque Dios, dice el 13, sujetó a todos en desobediencia a todos, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. ¿Se da cuenta qué maravilloso la palabra del Señor? Así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos ahora alcancen misericordia. Esa es la misión de la iglesia. Por eso al principio hablaba de propósitos de Dios y misión de la iglesia. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Maravilloso, maravilloso el reino de Dios, maravilloso el plan divino de Dios. Todo lo se está cumpliendo, todo se está concretando a través de la palabra, a través de sus juicios, a través de los planes, los propósitos de Dios. Las promesas de Dios se cumplen. Dios, lo que Él declara, se cumple. Su palabra, lo estamos viendo. Lo que Él declare sobre tu vida, Él lo va a cumplir. Créelo, créelo. Él lo va a hacer. Somos el pueblo de Dios, somos uno solo.
uno solo en Cristo, uno solo a través del Espíritu Santo. Amén. Que esta palabra haya sido de bendición. Esta palabra es maravillosa, lo que el Señor habla. Viene una restauración total de todo lo que el Señor siempre nos dijo. Vamos a ver el último versículo que el Señor a mí puso en mi corazón poder ministrar, que está en Hechos 3:21. Mire lo que dice. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas y que han sido desde el tiempo antiguo. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por medio de sus santos profetas. Esto es lo que estamos viendo. Ahora, el cielo está reteniendo al amado hasta la restauración de todas las cosas, hasta que Jerusalén, el reloj profético de Dios, sea totalmente restaurado. ¿Y a quién nos va a usar? ¿Quién tiene la misión? Nosotros, usted y yo, la iglesia. Bendecir, orar. Cuando usted vea a un israelita que usted conozca por ahí, ore por él, bendígalo. Ore nomás, ore por él. No pelee con él, porque él tiene otro pensamiento. Él está endurecido por ahora, como dice la palabra. Endurecimiento en parte, decía la palabra. Pero va a llegar un momento que esa semilla que usted siembra en él, el Señor va a hacer que germine y van a caer los velos, así como nos cayeron los velos a usted y a mí un día, y nos cayeron los velos y ahora pudimos ver y pudimos contemplar el reino, la gloria de Dios, y ahora estamos totalmente enamorados de nuestro amado. Y dice que el cielo está reteniendo al amado hasta la restauración de todas las cosas que habló Dios a través de sus santos profetas, que fue en tiempo antiguo y que hoy, que estamos en los últimos tiempos, se está dando todo para la gloria de Dios, nuestro Padre. Amén. Démosle gloria y honra a nuestro Papá. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos has ministrado. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, por qué debemos orar, por qué debemos bendecir a Israel, porque tú los vas a restaurar, y cuando sean restaurados vendrá el avivamiento más grande, y ahí nos iremos contigo, Señor. Que es tanto lo que anhela mi corazón, que es tanto lo que anhela el corazón de tu iglesia, porque te amamos, porque estamos enamorados de ti, porque eres lo mejor que nos ha pasado en la vida, Señor. Gracias, papá, gracias, Señor. Bendito es tu santo nombre, digno de suprema alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra, gloria y alabanza por siempre y para siempre, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El pacto de Dios con su pueblo. Amén.